Hola, mi compañero Juan Felipe Silva y yo, Valentina Román, les vamos a hablar sobre la evaluación de sostenibilidad de la producción de biocombustibles de segunda generación mediante la aplicación de análisis exergético, un artículo escrito por Karina Ojeda, Viviana Quintero, Sergio Rendón y Vyacheslav Kafarov. Para explicar el presente artículo dividimos todo en 6 partes. En primer lugar, vamos a plantear la problemática actual. Seguido a esto, vamos a describir los objetivos presentes en el estudio. Posteriormente, daremos unas palabras claves para una mejor comprensión. Seguido a esto, daremos la explicación del análisis realizado en el artículo. Luego, vamos a relatar los resultados obtenidos y finalmente daremos la conclusión. La industria de biocombustibles ha planteado nuevas alternativas para la utilización de cultivos alimenticios, y para esto muchas industrias e investigadores se han sumado a la búsqueda de nuevas materias primas que permitan desarrollar esta industria sin afectar el sector alimentario. Asimismo, entra en discusión el planteamiento de alternativas que generen procesos con altos niveles de sostenibilidad con el fin de consumir mínimas fuentes energéticas. Para lograr lo anterior, la aplicación del análisis exergético es la mejor solución. Para esto se requiere un análisis para cada etapa de producción y una evaluación global de diferentes escenarios. Es por esto que en el artículo analizado y en la presente exposición se aplica la metodología de análisis exergético como herramienta para la evaluación de la sostenibilidad del proceso de producción de biocombustibles. Y para esto se describirán las principales etapas de la producción de etanol a partir de material lignocelulósico. Bueno, ahora vamos a hablarles sobre los objetivos de la investigación. Estos se dividen en 4 factores de los que les hablaremos en el resto de la exposición. Primer aspecto utilizado en la exposición para evaluar los objetivos fue la sostenibilidad, la exergía, la energía y la idealidad. En cuanto a la sostenibilidad, fue implementar procesos con altos niveles de sostenibilidad. Más adelante les hablaremos realmente en qué implica la sostenibilidad de un proceso. También, por la parte de la exergía, es mejorar la sostenibilidad de la que ya le hemos hablado mediante la reducción de las pérdidas exergéticas. Esto está directamente relacionado con el impacto medioambiental que tenga el proceso. Luego, por la parte de la energía, es incrementar la sostenibilidad mediante el uso de la energía. Esto con las ecuaciones del balance que ya hemos comprendido. Y finalmente, la idealidad del proceso a partir de la eficiencia. Calcular las eficiencias que indique la idealidad del proceso. Como sabemos, la reversibilidad y irreversibilidad está condicionado por este factor de la idealidad. Ahora bien, para hablar de lo que se realizó en la investigación, tenemos que tener en cuenta unas palabras clave que nos ayudarán a comprender de mejor manera de lo que está tratando. Para ello vamos a ver qué es un proceso sostenible, qué es un biocombustible, específicamente un biocombustible de segunda generación, qué es la exergía y qué es la biomasa lignocelulósica. En primer lugar, como ya hemos hablado sobre la sostenibilidad, pues tenemos que definir realmente qué es un proceso sostenible. Un proceso sostenible hace referencia a cualquier proceso, en este caso un proceso químico o un bioproceso, del cual se tenga un potencial alto en el aprovechamiento de los materiales y de la energía a partir de sus balances, de los balances de masa, de los balances de energía, para la elaboración de bienes o servicios. En este caso sería un producto, el biocombustible. ¿Qué es un biocombustible? Específicamente, ¿qué es un biocombustible de segunda generación? Estos son combustibles que vienen de materias orgánicas, que en este caso los biocombustibles de segunda generación hacen referencia a los que tienen un origen o que son derivados de la biomasa lignocelulósica específicamente. La definición de exergía que tomaron en cuenta para la investigación la tendremos en cuenta más adelante. Y la biomasa lignocelulósica pues tiene que ver con uno de los componentes principales y más abundantes en la tierra, en la materia orgánica, que es la biomasa lignocelulósica, que es un componente de la pared celular vegetal que está compuesto por celulosa, pues polímeros de carbohidratos como son la celulosa y la hemicelulosa, y compuestos aromáticos como la lignina, que son compuestos altamente utilizados para la elaboración del bioetanol, como es en este caso.
Ahora bien, vamos a hablar sobre el análisis exergético utilizado dentro de la investigación para encontrarle el rendimiento o la utilidad de los procesos para la elaboración del bioetanol. Más adelante les hablaremos un poco más de esto. Para ello, entonces tenemos que definir la exergía, que como conocemos es la máxima cantidad de trabajo útil que puede obtenerse por un sistema, en este caso la elaboración del etanol, por un intercambio de materia y energía por un proceso que puede ser reversible. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta que esto va a tener un impacto medioambiental y un impacto en la eficiencia energética a partir de los balances. Para ello, los autores se plantearon la siguiente ecuación de exergía, que denotaron con la letra E mayúscula, que depende de la entropía del sistema en cuanto a la diferencia entre la temperatura del sistema y la temperatura del estado muerto. Depende también del volumen del sistema por el cambio en las presiones de la presión del sistema con la presión del estado muerto, y un término que realmente todavía no conocemos, que es el potencial químico de mi sistema. Esto tiene que ver porque dentro del sistema va a haber es un sistema reaccionante, por lo cual el término de la exergía tiene que tener en cuenta esta sumatoria de aquí, donde N viene siendo el número de moles de los compuestos que participan, y la mu sub i es el potencial químico del sistema, y mu sub i sub 0 es el potencial químico del sistema del estado muerto. Este potencial químico hace referencia a el potencial que tiene un compuesto de poder cambiar de fase. Entonces, entre más alto sea el sistema, un compuesto va a tender de manera más rápida a cambiar de fase que si tiene un potencial químico bajo. En cuanto a la exergía de flujo, la describieron también con la E mayúscula, pero en términos de las entalpías, la entalpía del estado muerto, en este caso sería la temperatura del estado muerto en función de la diferencia entre la entropía con la entropía del estado muerto, y la sumatoria de mi potencial químico en el estado muerto por la diferencia entre el número de moles que se encuentran en el sistema. Ahora bien, entiéndase exergía química como el máximo trabajo útil que puede ser producido por el proceso de equilibrio químico y físico de la sustancia con el ambiente, y esta puede ser calculada a partir de los datos termodinámicos obtenidos de la misma sustancia. En el caso de la biomasa, la exergía química puede calcularse usando las correlaciones para los combustibles, y para esto es necesario el valor calórico neto y las fracciones másicas de los materiales orgánicos, sulfuros, agua y ceniza. Lo que acabo de decir se puede expresar en la ecuación 3, donde epsilon indica exergía, CH indica química, por lo que en conjunto indica exergía química, W indica fracción másica, ORG indica sustancia orgánica, S indica sulfuro, por lo que en conjunto esto es la fracción másica del sulfuro, water significa agua, por lo que en conjunto esta es la fracción másica del agua, y ASH significa cenizas, por lo que en conjunto esta es la fracción másica de las cenizas. Las letras LHV son el valor calórico neto que se obtiene mediante la ecuación 4. Este valor calórico neto es una relación de la exergía química y el valor calórico neto de la fracción orgánica de la biomasa. Finalmente, como la biomasa es una estructura muy compleja, la exergía química puede ser estimada a partir de la composición elemental de la misma. Para esto, esta ecuación se restringe a los elementos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y sulfuro, como lo presenta la ecuación 5. Muy bien, la eficiencia exergética del artículo se calculó mediante la ecuación 6. Esta ecuación relaciona la exergía obtenida sobre la exergía consumida, y esta ecuación es de vital importancia porque identifica los residuos y las pérdidas de energía del proceso, permitiendo detectar áreas que requieren mejoras tecnológicas. Además, es muy importante porque este indicador permite medir la calidad del material y comparar diferentes procesos de producción. Por otro lado,
para el proceso de producción se diseñó el diagrama mostrado en pantalla. Este diagrama fue diseñado a partir de material lignocelulósico que implica etapas de pretratamiento, hidrólisis y fermentación. Asimismo, en este trabajo fueron seleccionadas 2 rutas tecnológicas. Estas 2 rutas se basaron en la estimación de parámetros como rendimiento, condiciones de operación, consumo energético, disponibilidad de tecnología e impacto ambiental. Ahora bien, luego de ver el esquema general para la producción de bioetanol de segunda generación a partir de biomasa lignocelulósica, lo que se preguntan los investigadores es realmente qué tipo de pretratamiento es el más efectivo para reducir los impactos medioambientales a partir del análisis exergético. Para ello se utilizaron 2 métodos diferentes de pretratamiento, uno que fue la explosión de vapor, que más adelante le vamos a hablar de qué trata, y uno que fue el tratamiento con ácido diluido. Para el caso 1, que fue el pretratamiento con explosión de vapor, nos tenemos que remontar igualmente al esquema general de la producción de bioetanol de segunda generación. Para ello, si lo comparamos con el próximo que vamos a ver, que es el caso 2, vamos a darnos cuenta que realmente es el mismo proceso, solo que el pretratamiento es lo único que varía, lo que se realiza en el pretratamiento es lo único que se varía. Para ello, una corriente de 50.000 kg por hora a 303 Kelvin y 1.013 bar de presión, nuestra biomasa lignocelulósica, se puso a una exposición con vapor saturado de agua a una corriente de 50.000 kg por hora, igual que la primera, a 493 Kelvin y una alta presión de 23.2 bar. Este es el paso más relevante del proceso debido a que las altas presiones y una temperatura más elevada son las que pueden generar una degradación parcial de la pared celular, ¿sí? de esa biomasa lignocelulósica. Para ello se va a hacer un proceso de fermentación mucho más rápido. Luego, esta parte de la biomasa lignocelulósica que ya estaba degradada pasó a un proceso de sacarificación y fermentación simultáneas. ¿A qué hace referencia este proceso? La sacarificación es un proceso en el cual un azúcar, un conjunto de carbohidratos de alto peso molecular, es degradado a monómeros sencillos, que en este caso serían glucosas. Entonces, ese es el proceso de sacarificación, y la fermentación se realiza con los azúcares simples que se generan a partir de esa sacarificación y se hacen de manera simultánea. Para este proceso fue utilizado una cepa de Saccharomyces cerevisiae. Luego, el dióxido de carbono generado a partir de ese proceso de sacarificación y fermentación simultánea se pasó a una columna de absorción, y luego esto pasó a un proceso de separación, del cual la biomasa se sacó y se utilizó la solución que había de etanol y de agua. Sin embargo, el etanol en estas condiciones tenía una concentración muy baja, alrededor del 0.6%, por lo cual lo que se hizo fue pasar por tamices moleculares y hacer reciclos cuantas veces fuera necesario para aumentar esa concentración de etanol, que finalmente fue del 99.6%. En este caso, aquí están los flujos másicos de todas las corrientes y su composición másica, pero no entraremos en detalle en eso. Para el segundo caso, que fue el pretratamiento a partir de ácido diluido, lo que se hizo fue exactamente el mismo proceso que vimos en el caso anterior, solo que no se expuso ante vapor saturado a altas presiones, sino que se fue tratado esa biomasa lignocelulósica fue tratada a partir de un ácido diluido, que en este caso fue ácido sulfúrico, a 403 Kelvin. Esto hizo que el ácido como tal, por una reacción química, generara una degradación parcial de esa biomasa lignocelulósica para que se realizara el proceso subsiguiente de lo que le hablamos anteriormente, que fue la sacarificación y fermentación simultánea, el proceso de absorción del dióxido de carbono, la parte de separación de la biomasa con el sobrenadante que era
etanol y agua, la solución de etanol y agua, y los procesos de rectificación a partir de los tamices moleculares en reciclo para aumentar la concentración de etanol. Como podemos ver, en sí el proceso es el mismo, pero luego pudieron evaluar a partir de cada una de las etapas en el proceso de la elaboración del bioetanol cuáles eran las irreversibilidades o la exergia destruida para así encontrar cuál era el proceso energéticamente y exergéticamente más favorable. Resultados y discusión. Con todo lo anterior expuesto, los resultados obtenidos en el artículo se realizaron teniendo en cuenta lo siguiente. En primer lugar, la exergia fue calculada para todas las corrientes del proceso. En segundo lugar, la temperatura de referencia fue de 25 grados centígrados. Y por último, la exergia química de las cenizas no fueron consideradas para este análisis. En la presente tabla, es decir, la tabla 1, se muestran los valores reportados para los diferentes compuestos. Estos valores se obtuvieron mediante la ecuación 5 anteriormente mostrada, y con estos resultados se calculó la exergia química del material en los diferentes puntos del proceso. Ahora bien, los resultados obtenidos mediante la metodología de análisis exergético son los mostrados en la pantalla. La tabla 2 muestra los flujos exergéticos de las principales corrientes en megajoules sobre hora. Esta tabla también indica los flujos exergéticos del caso 1, donde se realizó un proceso con explosión al vapor, y del caso 2, donde hubo un proceso de ácido diluido. Luego, el análisis de la comparación de los casos 1 y 2 se hizo a partir de cada una de las etapas en el proceso de producción de bioetanol en cuanto a las entradas de exergia, las salidas de esta, las irreversibilidades o exergia destruida, la eficiencia exergética y la eficiencia de energía para cada una de las etapas, cada uno de los casos. Se encontró que en el caso número 1, el proceso de sacarificación y fermentación simultánea de las pentosas tuvo mayores irreversibilidades que en todos los demás procesos, tanto como en el caso 1 como en el caso 2. Y por ello tuvo una eficiencia exergética muy baja en comparación con los demás procesos del caso 1. Por otro lado, el proceso de separación por dióxido de carbono, luego el proceso de sacarificación y fermentación simultánea realizado en el caso 2 con tratamiento y ácido diluido, tuvo la menor eficiencia exergética de todos los procesos evaluados, tanto en el caso 1 como en el caso 2. Esto nos puede dar números importantes que se analizarán más adelante. Para ello, se obtuvo el índice de sostenibilidad para evaluar realmente cuál es la sostenibilidad o qué tan buena es la sostenibilidad de una fuente de biocombustible para que se pueda producir este mismo. Para ello se calculó el índice de sostenibilidad SI. Este índice de sostenibilidad se calculó a partir de la eficiencia exergética y de las irreversibilidades en total de los procesos. Para eso se encontró que en el caso 2 fue de 9.38 y que en el caso 1 fue de 9.21, es decir, que en el caso 2 fue un poco más sostenible, por decirlo así. Finalmente, en conclusión, el caso 2 tuvo una mayor eficiencia energética, como acabamos de ver, y energética, lo que puede ser un avance en cuanto a el proceso de pretratamiento, el mejor proceso de pretratamiento para reducir el impacto medioambiental, que es el índice de sostenibilidad, que como podemos ver anticipa impactos ambientales más bajos esperados que en el primer caso, como pudimos ver que tuvo muchas mayores irreversibilidades y un índice de sostenibilidad mucho más bajo. Finalmente, se tienen que igualmente realizar mejoras tecnológicas en las etapas de hidrólisis de la celulosa y de la biomasa lignocelulósica y la separación de dióxido de carbono por absorción, por la columna de absorción, debido a que estos fueron en los que menos eficiencias exergéticas se tuvieron en cuenta para la elaboración del bioetanol. Por último, el artículo sugiere 3 cosas. En primer lugar, utilizar diferentes rutas tecnológicas para realizar un detallado análisis exergético a todas las etapas de producción de biocombustibles.
En segundo lugar, analizar diferentes rutas tecnológicas para generar una mayor sostenibilidad ambiental. Y por último, analizar diferentes rutas tecnológicas que justifiquen la producción y verifiquen la sostenibilidad de estas tecnologías usando material lignocelulósico. Les agradecemos la atención prestada. Si desean saber más sobre el artículo, en la pantalla queda expuesta la bibliografía